Becker, profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad, especializado en pensamiento judío contemporáneo, teología política, las concepciones del tiempo histórico, la modernidad. Y entre sus publicaciones quiero destacar la obra, la monografía Los tiempos del poder, Franz Rosenzweig y Carl Schmitt, apareció en 2017, y las ediciones de los escritos sobre la guerra y de las cartas sobre judaísmo y cristianismo de Franz Rosenzweig. Podría citar más publicaciones, pero directamente paso a leer el título de su exposición, que es Límites y excesos de la secularización sobre la neutralización teológico-política de la teología política. Muchas gracias, Laila, por la presentación. Y agradecer también en especial a Anso que ha promovido, ¿no? este debate con el profesor Prete Rossi, a quien también agradezco que se preste, ¿no? a debatir su libro aquí en la Complutense. Yo soy vicedecano, efectivamente, voy siempre apurado de tiempo y bueno, no sé cómo saldrá lo que me gustaría debatir. Sí que tengo un texto que voy a tratar de leer, pero bueno, por decirlo, por anticiparlo, la idea es debatir sobre la primera parte del libro, ¿no? Lo que tiene que ver con la interpretación del concepto de teología política y de secularización a partir de ese eje, ¿no? Como voy a decir enseguida, Hobbes, Hegel, Schmitt, ¿no? Así que, como digo, el tópico, ¿no? que propongo debatir es esta relación entre los conceptos de teología política y de secularización, como se plantean en estos primeros capítulos a partir de ese eje, Hobbes, Hegel, Schmitt. Es decir, ¿no? Lo que presenta el profesor Prete Rossi es un análisis de la interpretación smithiana del Leviatán de Hobbes en diversas fases y de la idea de Estado o de eticidad que ha salido, ¿no? Sobre todo en la segunda sesión de la mañana, en Hegel. Y pues desde luego tiene mucho sentido hablar de ese eje, Hobbes, Hegel, Schmitt, porque Schmitt se siente de alguna forma heredero de esa tradición, ¿no? De la hobbesiana y de la hegeliana, que como decía, que si no me equivoco, José Luis Villacañas, creo que hay más necesidad de Hegel por parte de Schmitt que de Hobbes, ¿no? Que Hegel, digamos, aporta algo que Schmitt no termina de encontrar en el Leviatán hobbesiano, desde luego no en la primera lectura que hace del Leviatán hobbesiano. Entonces, efectivamente creo que es ese sentimiento que Schmitt tiene como heredero, ¿no? de Hobbes y de Hegel, en ambos casos es legítimo, pero en ambos casos también solo lo es de forma parcial. Es decir, no se puede identificar plenamente las posiciones de Schmitt ni con las de Hobbes ni con las de Hegel. Hay cosas que sí, cosas que no. Por una parte, el soberano de teología política posee este linaje hobbesiano por ser, diría, siguiendo un poco la tesis de Prete Rossi, no tanto quien decide sobre el estado de excepción, sino por tener autoridad para tomar esa decisión, es decir, por estar autorizado para decidir en conformidad con ese principio auctoritas non veritas facit legem, y por lo tanto no tanto por ser, como diría Schmitt, legibus solutus, ¿no? Que es lo que dice en el primer capítulo de Teología Política. Pero por otro lado, la soberanía smithiana tiene una matriz hegeliana en la medida en que Hegel concibe el Estado como objetivación o como realizazione plena di una unità organica. Io mi sono collegato, senti, questi però parlano spagnolo. Ho provato a chiedere nella chat, ma nessuno mi risponde. Per favore, Prete Rossi è già intervenuto? Tu non lo sai se lui già ha parlato stamattina? No, No, non lo so, perché effettivamente sono scordata che ero impegnata per altre cose stamattina e non ci ho pensato più. Però adesso lui credo che sia proprio il moderatore di tutto l'incontro, perché visto, io ti ho mandato la località. Sì, io sono riuscito come Dio ha voluto a collegarmi, infatti qua vedo i cristiani che sento parlare spagnolo
l'unico presente alla Pues lo que le interesa a Smith de Hegel es la integridad, ¿no? de esa unidad, de ese organismo, una integridad sin fisuras, però lo y sobre todo sin esa fisura de la que Smith era consciente entre el foro interno y el foro externo, l'unica parola che ho según la saputo interpretación che que hanno hace en nominato 38 presso Smith, però non mi Hobbes habría herido rispondono. de muerte a esa criatura suya, que es una especie de mezcla de atributos divinos, humanos y técnicos o maquinales. Pues habría aspectos de la filosofía política de Hobbes se non è proprio una que Smith no relazione puede compartir, pero ocurre lo mismo en el caso de la filosofía hegeliana del derecho. Hay cosas que no puede compartir. El individualismo posesivo podría estar de acuerdo con esto. Pero creo que no puede compartir Smith con Hobbes esta cuestión del individuo, pero Agustín me lo va a corregir seguramente. No puede compartir, repito, el individualismo posesivo. No puede compartir en realidad el individualismo hobbesiano. Vamos a quitarlo de posesivo. Y no puede compartir de Hegel la dialéctica de la historia. En esto insiste mucho en su libro. Esa dialéctica que marcaría el camino de Berlín a Moscú, como también se plantea en la obra, es decir, en la dirección del marxismo-leninismo. Así que autoritas non veritas facit legem, pero también, añado yo, la religión es el basamento del Estado como realización de la idea ética. Habrá que ver qué significa esa frase de, cómo interpretaría Smith esa frase de Hegel, la religión es el basamento del Estado. Bueno, sobre el título de mi intervención, lo que quiero dar a entender, junto con el subtítulo, es la que, si lo he entendido bien, es la tesis del libro acerca de esta relación entre teología política y secularización, que formularía así. La secularización encuentra en un sentido su límite en la propia teología política, mientras que en otro sentido puede decirse que la teología política es el resultado de un exceso en la secularización. Y por este motivo, la neutralización o secularización de la teología política sería ella misma teológico-política. Si lo he entendido bien. En otras palabras, la secularización de algún modo avanza hasta toparse con un núcleo que se pretende blindado de teología política y al contrario, hay tanta más teología política cuanto menos haya avanzado el proceso de secularización. Pero la consumación de este proceso alberga en su seno una teología política de la que en realidad se nutre. ¿Cómo es esto posible? ¿No? Esto es un poco el cierto juego de palabras que hay en el título. ¿Cómo es posible que hablemos de una neutralización teológico-política de la teología política y que esto tenga que ver con los límites y con los excesos de la secularización? Y la respuesta, en el fondo, quizá no es tan complicada, sino que esto ocurre porque cada uno de los dos términos tiene significados distintos o ligeramente distintos en cada caso. Entonces, uno podría empezar por preguntarse, aquí recordaba el título de una obra de Heinrich Mayer, ¿no? Este autor alemán crítico del concepto smithiano de teología política y que reivindica la filosofía política de Strauss, ¿no? Basis politische Theologie, que es la teología política. Y sin embargo no estaríamos, creo, yo estoy de acuerdo con esta tesis, no estaríamos dispuestos a dar a esa pregunta la misma respuesta que Mayer, que sería tanto como arrebatar al concepto en cuestión, al concepto de teología política, su relevancia filosófica. A saber, la teología política en Smith no encuentra su verdad en la revelación, o al menos, esto como digo no ocurre en el caso de Smith, que poco o nada tiene que ver con una teología política en sentido teológico, como la que Eric Peterson dijo haber liquidado en el monoteísmo como problema político de 1935. Y aquí insisto en que estoy muy de acuerdo con desteologizar, ¿no? El concepto smithiano de teología política. No creo ni siquiera que fuera necesario o que sea necesario esperar a leer Teología Política 2, ¿no? La respuesta de Smith a Peterson para que uno se dé cuenta de que la conclusión de los análisis de Peterson era errónea, no solo por exagerada, sino porque en realidad no había entendido el concepto smithiano de teología política que afirmaba dar por finiquitado en esa discreta nota a pie de página de su obra. La discusión o la crítica de Peterson a Smith
era en realidad más bien de naturaleza política que científica, por muy científicamente que estuviese revestida o disimulada, como parece ser que Taubes le hizo ver a Carl Schmitt. En definitiva, creo que no es necesario leer Teología Política 2 para percatarse de que el sintagma Teología Política, en el libro del 22 y dentro de él, en el tercer capítulo, como todo el mundo sabe, nada tiene que ver con un contenido dogmático, revelado o de naturaleza confesional. Y que basta, por lo tanto, con entender de forma adecuada que cuando Schmitt habla de teología política, cuando se refiere con esa expresión a su doctrina de la soberanía, esa expresión se refiere en exclusiva a la teoría política moderna y en concreto a la relación de sus conceptos y argumentaciones con los conceptos y argumentaciones de la teología. Todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado, sabemos todos que según Schmitt son conceptos teológicos secularizados. Pero más interesante, y esto hemos hablado también en el seminario de doctorado, más interesante que la formulación de la tesis, me parece que es el doble significado que Schmitt le atribuye a continuación y los ejemplos que de manera respectiva propone para cada uno de sus sentidos de esta tesis teológico-política. La tesis schmittiana de la teología política es cierta, dice el propio Schmitt, no solo por razones históricas, porque se haya producido una transferencia de conceptos teológicos a la esfera de la ciencia jurídica, sino en virtud de la estructura sistemática o de la relación de analogía existente entre las correspondientes formas conceptuales y argumentativas de la teología y de la jurisprudencia. Que Schmitt privilegia el segundo de los sentidos, el analógico, y no el de la transferencia, sin negar la verdad del primero, es evidente, a mi entender, debido a los ejemplos que aduce en relación con cada una de estas interpretaciones. En el primer caso, Schmitt se refiere al Dios omnipotente y al legislador todopoderoso. En el segundo, a la analogía estructural que existe a su juicio entre el concepto teológico de milagro y el concepto jurídico-político de excepción. Puesto que al comienzo del primer capítulo Schmitt había definido al soberano como aquel que decide sobre el estado de excepción y había manifestado asimismo un escaso interés por aquellas definiciones de la soberanía que la conciben como poder absoluto, ya que de lo que se trata, según Schmitt, no es tanto de un problema conceptual o de qué sea la soberanía, sino del ejercicio de la soberanía, es decir, quién es el soberano. Los ejemplos recién mencionados no son puestos encima de la mesa por Schmitt de manera casual. El primer ejemplo, referido a la transferencia histórica, le resulta poco interesante, mientras que el ejemplo que ilustra la analogía estructural de carácter sistemático entre la teología y el derecho es fundamental para entender el más significativo de los conceptos de la teoría política moderna, que es el de soberanía. Por otro lado, y de esto también se ha hablado ya, es muy evidente que el resto del tercer capítulo de Teología Política desarrolla, bajo la rúbrica de sociología de los conceptos jurídicos, el sentido analógico de la teología política y, por tanto, aparentemente, también el de secularización. Si esto es así, la secularización nada tiene que ver con transferencia de contenidos teológicos a la esfera política, como Levitt declarará más tarde en relación con la filosofía de la historia. También de esto se ha hablado esta mañana, ¿no? La tesis de Schmitt no es la tesis de Levitt, por mucho que muchas veces se equiparen. Y aquí seguramente la figura de referencia sea Hans Blumenberg, ¿no? Blumenberg se afana en mostrar la injusticia histórica que la secularización pensada o concebida sustancialmente suponía para la modernidad y aceptaba a lo sumo un sentido funcional del teorema de la secularización, según el cual la teoría política y la filosofía de la historia habrían dado una respuesta conceptual inmanente a las preguntas para las que la teología había remitido en el pasado a la trascendencia. Yo creo que de haberse entendido, Blumenberg y Schmitt se hubieran dado cuenta de que en último término sus conceptos de secularización no estaban tan alejados entre sí, toda vez que en su sentido estructural sistemático la analogía teológico-política schmittiana
nada tiene que ver con esas transferencias sustanciales que expresaría el teorema, el famoso teorema de la secularización, A es igual a B secularizado. Si la relación entre los conceptos teológicos y los del derecho se entiende en términos histórico-conceptuales, entonces el legislador todopoderoso no es el Dios omnipotente, sino que cumple a lo sumo su función. Del mismo modo que la decisión soberana sobre la excepción es funcionalmente análoga, pero radicalmente heterogénea a nivel de contenidos a la suspensión divina de la legalidad natural. Es decir, que la cuestión no es que A sea B secularizado, como dice Blumenberg, sino que A cumple el mismo papel en la inmanencia que aquel que cumple B desde la dimensión trascendente. A saber, por lo que a la teología política se refiere, garantizar el orden fundamentalmente del mundo. La cuestión es cómo es esto posible en un mundo como el moderno, en el que la trascendencia ha desaparecido de la esfera pública y ha quedado relegada a mero objeto de confesión o de profesión privada de la fe de cada cual. Esta es la verdadera cuestión de la teología política como la plantea Smith, así como el punto en el que, a pesar de la tesis smithiana, los conceptos de teología política y de secularización, sin llegar a desconectarse el uno del otro, dejan de ser lo mismo. La secularización acaba allí donde comienza la teología política, en la medida en que ésta remite a aquella trascendencia que la secularización ha liquidado, o siquiera ha liquidado hasta el punto en que le ha sido posible. La teología política remitiría entonces a una trascendencia en la propia inmanencia, que creo que es la tesis fundamental del libro, a un resto secular de trascendencia inadvertido por la dinámica de la secularización, es decir, de la neutralización. Como Blumenberg no deja de mencionar en su gran tratado sobre la legitimidad de la Edad Moderna, la historia conceptual de secularización, término de cuño moderno, que sin embargo remite en última instancia al saeculum de la Vulgata, esta historia, digo, de la secularización comienza en una esfera, la del derecho, que por su propia naturaleza requiere de precisión terminológica y por tanto de univocidad semántica. El hecho es que Smith no manifiesta, que yo recuerde, ningún interés por estos significados jurídicos de secularización. A saber, entendida la secularización como reducción eclesiástica a la vida laica o como expropiación pública de los bienes de la Iglesia. Smith emplea el término de forma más difusa, es decir, ambigua, pero siempre desde el esquema mundo civil, mundo religioso, cuyo sentido cristiano había renovado la Reforma después de siglos de confusión y de litigios entre sus respectivos administradores, que a duras penas lograron mientras tanto un genuino equilibrio o una verdadera cooperación como la que Smith, y le voy a dar la razón a Agustín, imagina en el Nomos de la Tierra, en el mismo contexto, por cierto, en el que se refiere al imperio cristiano como catejo contra el anticristo. Es decir, lo que quiero decir aquí es que, del mismo modo que Smith se imagina de una determinada forma el derecho de gentes europeo, el jus publicum europeo, y lo mitifica, creo que también mitifica esa idea de república cristiana de la que hablan en el Nomos de la Tierra, donde parece que papado e imperio pues se respetan mutuamente, colaboran para mantener el orden, digamos, de esa unidad del pueblo cristiano. En realidad esto históricamente pues no es así, ¿no? Es exactamente así, vaya. Con todo, Smith es muy consciente del carácter no estrictamente espiritual, sino mixto, de este mundo religioso en el que se visibiliza algo netamente espiritual, que sin esa misma visibilidad solo posee verdadera pureza al precio de su completa escisión y extrañeza respecto del mundo. Mundo religioso es para Smith en concreto mundo eclesiástico, resultado de aquella remota secularización mediante la escatología de la que habla Blumenberg como origen de la propia categoría de mundo y que alcanza desde un punto de vista histórico su más alto grado de racionalidad jurídica e institucional como instituto de salvación, diría Weber, en el catolicismo romano. Podría, de hecho, decirse que la propia necesidad de una teología política en sentido smithiano surge de una excesiva secularización del cristianismo.
aunque no en menor medida también por lo contrario, por una excesiva espiritualización de las potencias y autoridades de este mundo. La teología política surgiría entonces de los límites y de los excesos recíprocos, tanto del mundo que aspira a dotarse de espíritu como del espíritu que se hace mundo. En los albores de la modernidad, la configuración política determinante de esta, ¿no?, de la modernidad, el estado agnóstico y neutral, surge precisamente de la neutralización política de la teología, si bien de un modo tal que la una no podrá renunciar desde entonces a la otra, ni al contrario. Ante los límites y excesos de la secularización, la teología política, en que consistiría, según Smith, la teoría política moderna, surge como neutralización teológico-política de la teología política. Y volvemos entonces a plantearnos la pregunta de Mayer, was ist politische Theologie, ¿qué es la teología política? La respuesta podría ser quizá parecida a la de Taubes, que no hay teoría política sin presupuestos teológicos, del mismo modo que no hay teología que esté libre de consecuencias políticas en Occidente, al menos desde la República de Platón, ¿no? Desde la crítica teológico-política del discurso mítico de los poetas y de sus efectos en la polis por parte de Platón. En la utopía platónica, este discurso mítico y sus efectos políticos son neutralizados por medio de, dice Platón, el discurrir sobre el Dios, theolegein, garante del orden y de la justicia, que evita, o cuando menos retiene, a la manera del Catejón, la estasis o la guerra civil. Una guerra de todos contra todos en la que, sin embargo, no hay ausencia de principio, no hay anarquía, dice Smith, sino conflicto, polemos, por tanto, entre principios extraños y hostiles, enemigos irreconciliables hasta el extremo de la aniquilación absoluta y recíproca, o enemigos teológicos desprovistos de la forma política por la que combaten a sangre y fuego, de tal forma que enemigo justo solo lo es el enemigo teológico político del ius publicum europeo. No sé cómo voy de tiempo, pero vamos, creo. Vale. En su específico sentido moderno, que es el que Smith atribuye a la expresión, la teología política encuentra en Leviatán su forma política externa fundamental, al menos en el plano teórico. Hobbes, quizá porque los tiempos no estaban entonces suficientemente maduros, no habría sido capaz aún de dotar de su contenido más propio, reducido en la teoría hobbesiana de la soberanía estatal a ese lacónico that Jesus is the Christ. Este contenido de mínimos que el sistema de Hobbes parece necesitar para dotarse de un cierre que en realidad es provisional. El sistema hobbesiano está cerrado solo en su parte inferior, como explica en ese análisis del cristal de Hobbes que hace Smith. El sistema hobbesiano está cerrado solo en la parte inferior, no así en la parte superior, que permanece abierta a la trascendencia. Todo cierre del sistema, en cuanto este es moderno, es solo provisional. En el caso de la fórmula empleada por Hobbes, por otro lado, repito que Jesús es el Cristo, esa fórmula es todavía demasiado incipientemente moderna y por esa misma razón excesivamente teológica o confesional y excesivamente inmediata. No ha pasado, en los términos en que se plantea esto en el libro que comentamos, por el filtro de la subjetividad. Su sustancialidad, por tanto, no está en realidad incorporada, sino que es todavía demasiado extraña al cuerpo político. O dicho de otra forma, no es el alma de este cuerpo o de esta máquina, no es su verdadero ethos y la escisión, por tanto, permanece salvo en el foro externo. De ahí que el soberano, como aparece representado en la portada de la obra de Hobbes, necesite, estaba el profesor Villacañas, tanto de la espada como del báculo. Necesite ser tanto poder eclesiástico como poder civil, según el subtítulo de Leviatán. Esto es adecuado para una suerte de estado confesional. En algún sentido, aquí quizá estoy desvariando un poco. Voy a intentar corregirme a mí mismo. Lo anterior es adecuado para una suerte de estado confesional, nacional, cristiano, vamos a decir,
si paramos mientes en la estructura jurídica de la Iglesia anglicana, que no deja de reproducir en el interior de la isla la estructura jurídica de la Iglesia de Roma, que en realidad es reticente a la asunción de la novedad moderna. De ahí la necesidad, en este caso para la teología política de Smith y por tanto para el soberano de Smith, de hacer suyo un principio fundamental de la idea hegeliana de Estado. Antes lo decía, que Smith tiene necesidad de Hegel, necesidad de la eticidad hegeliana. A saber, el principio de que también el Estado, en cuanto Estado, y no en cuanto iglesia estatal, ni en cuanto Estado eclesiástico, sino neutral desde el punto de vista jurídico-político en materia de religión, posee su propia doctrina, su gesine. El Estado tiene una doctrina, tiene su propia doctrina. No la de ninguna religión, no that Jesus is the Christ, como en Hobbes, sino que el Estado tiene su propia doctrina. Su base puede ser religiosa en este sentido, es decir, ética, en cuanto la religión es la base de la eticidad. Pero esta religión es solo la base del Estado. Insiste mucho Hegel en esto. Es solo la base del Estado. Y ante todo, no es la propia de ninguna iglesia o confesión religiosa, y ni siquiera lo es de la luterana, ya que estamos hablando de Hegel. La teología política de Smith tiene necesidad de espíritu objetivo, lo planteo ya así más abiertamente, ¿no? Hegelianizando a Smith, de objetivación, de una dimensión ético-espiritual por la que la obediencia no se dé solo en virtud de la protección externa o por temor al castigo, sino también en conciencia, es decir, in foro interno. Pero esto es precisamente lo que significa la autorización que está más acá del contrato hobbesiano, y lo que hace que la obediencia sea como tal un ejercicio tanto individual como en especial colectivo de la propia libertad, o que se dé la coincidencia, como le gusta decir a Hegel, de derecho y deber, expresión de la que la voluntad particular del individuo, el espíritu subjetivo, se sabe atravesada por el espíritu absoluto, y este a su vez se hace de este modo mundo, tanto como el mundo se espiritualiza conforme al esquema hegeliano, que como puede verse supera o pretende superar tanto el dualismo de Agustín como su mencionada renovación luterana. Y hasta aquí mi texto, por lo tanto, el final lo voy a plantear de forma más, de forma oral, directamente. Claro, mi idea tendría que ver con por qué Smith necesita de Hegel y qué sentido de la secularización está ahí operando, y por eso los límites y los excesos de la secularización. Si entendemos la secularización como neutralización política de la religión, que es más o menos de lo que yo estaba hablando hasta ahora, pues efectivamente, de algún modo, nos quedamos en Hobbes, ¿no? Para dar un contenido, para dotar de alma a esa máquina hobbesiana desprovista de esa dimensión espiritual, salvo por ese mínimo que Jesús es el Cristo, de alguna forma se necesita interpretar la secularización de otro modo, ¿no? Y ahí, por eso creo que la frase sería decir, Smith necesita del espíritu hegeliano y necesita de una concepción distinta de la secularización, que tiene que ver más bien con lo que los alemanes llamarían no tanto secularización como mundanización, ¿no? Es ese contenido espiritual el que garantiza, en último término, una homogeneidad a la que Smith además no duda en referirse como sustancial. Ese es el contenido ético, la eticidad de la que hablaba José Luis esta mañana. Ahora, dicho esto, y por recuperar la cuestión del orden concreto, que es para mí en realidad el tema interesante, ¿no?, de la teología política de Smith. La cuestión sería la siguiente. Una expresión como la trascendencia en la inmanencia o esa trascendencia guión inmanencia resulta un tanto confusa. Quiero decir, en el fondo de lo que se trata es del origen del derecho y de lo que por lo tanto trasciende al derecho. Antes se leía una cita que tenía que ver con el líder y es una doble trascendencia. Es cierto que
el líder trasciende al pueblo, si no recuerdo muy mal, pero aquí la cuestión es qué es lo que trasciende al orden jurídico, qué es lo que dota de legitimidad al orden jurídico. Y en Smith es algo absolutamente inmanente, fáctico o existencial, desde teología política. No hay que ni siquiera esperar a 1934 para leer sobre los 3 modos de pensar la ciencia jurídica, donde aparece reivindicado Hegel explícitamente, para darse cuenta de que ya en 1922, después de decir que soberano es quien decide sobre el estado de excepción, lo fundamental, de lo cual dice Smith que forma parte de la validez inmanente del derecho, es algo que trasciende al derecho, pero no en el sentido de ser una dimensión trascendente, sino que en realidad está más acá del derecho, y es esa idea de orden concreto. Por lo tanto, uno se preguntaría qué hay de espiritual o cuál es esa eticidad de la que yo estaba hablando, de cuño hegeliana, que cabe encontrar en el modo en que Smith entiende la idea de orden concreto, porque ese orden concreto es fundamentalmente una normalidad, como él dice en teología política, fáctica, existencial. ¿Qué contenido ético? Esto es una pregunta, ¿no?, que planteo al autor. ¿Cuál sería el contenido ético de ese orden concreto que el soberano en realidad lo que hace es representar, ¿no? Es decir, visibilizar o realizar jurídicamente? Y esto es lo que propongo discutir. Bien, muchas gracias, Roberto. Damos paso al segundo ponente, Agustín Menéndez, decano de Doctorado y Calidad y profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad también, editor de European Law Open. Voy a citar algunas de sus publicaciones. Por ejemplo, Moneda Sana, Libertades y Libre Competencia, la terrible Constitución Funcional de la Unión Europea, o European Constitutional Imagination, a Weak Interpretation of the Process of European Integration. Como podéis ver, su investigación se centra en filosofía y teoría del derecho de la Unión Europea, ciudadanía y sistemas jurídicos. La exposición de hoy se titula El euro como el, entre paréntesis, opio del pueblo, reflexiones sobre la teología económica desde la teoría constitucional del derecho europeo. Muchas gracias por la oportunidad de intervenir aquí. Muchas gracias a Anxo y a Roberto por organizar la ocasión. Empezaré brevemente en italiano y después iré al español por ser la lengua franca, por decirlo de alguna manera. Mi riempie di entusiasmo e un grande onore avere l'opportunità di discutere con Nello Preterrosi e di farlo grazie alla sua generosità nell'Università Complutense. Tra pochi mesi si compiono 89 anni da quando in queste aule, tutte le aule di questo edificio, il primo costruito in città universitaria, si combatteva la guerra civile. La università divenne un campo di battaglia, da spazio dedicato alla discussione di idee civili, mutò uno scenario di scambio di proiettili. Un scenario in cui la violenza non era una mera idea astratta, ma una realtà sanguinante come avviene oggi a Gaza, il fatto determinante della nostra generazione, in cui i libri sono diventati letteralmente trincee, con Kant per acclamazione, il filosofo più popolare, non perché le loro idee fossero migliori, ma perché i proiettili si fermavano immancabilmente a pagina 500 della sua critica della ragion pura. Chi ha detto che la conoscenza non avesse una dimensione profondamente materiale? Non posso resistere a ricordare, perché so dell'interesse del professore Preterrosi per quell'autore e perché sarà invocato subito, che Hermann Heller, 3 anni prima, nel 1933, aveva trovato nelle aule della Università Centrale, il nome della Complutense allora, rifugio della barbarie nazista, non in questa facoltà, non realmente nella facoltà giurisprudenza, ma un istituto ad hoc collegato a quella facoltà, dove in seguito lavorò anche Hans Morgenthau.
Qui, da Madrid, secondo Merin, nella sua monumentale biografia di Schmitt, Heller inviò una cartolina, un riflesso del suo umorismo acido a Schmitt, all'autore della teologia politica, nella quale si diceva: Hermann Heller invia le sue congratulazioni per il più che meritato onore concesso da Hermann Göring, in occasione della promozione, tra virgolette diciamo, di Schmitt allo status di consigliere prussiano nel luglio del 1933. Settimane dopo, casualmente, un pura circostanza, il suo articolo indimenticabile sugli intellettuali tedeschi, paragonabile solo a Il Führer difende la legge, e che, come lo stato d'eccezione nella sua costruzione teorica, è il momento della validità, non soltanto teorica ma anche esistenziale. E Schmitt non apprezzò l'umorismo di Heller, e Merin ci racconta che al momento della recezione ha valutato la cartolina come l'errore di un parassita che è stato espulso. Altri avrebbero una fortuna ancora peggiore, perché non è esattamente l'espulsione quello che Göring aveva in mente da fare con i parassiti. Malgrado tutto, Heller è stato benvenuto a Madrid finché il suo cuore non esplose e finché Madrid non cade prigioniera e disarmata, cautiva y desarmada. Lo que diré parecerá lleno de desacuerdos y diferencias con el libro y con el autor, pero eso deriva en buena medida, si se me permite el juego de palabras, de tomarme en serio el concepto de política del libro y buscar, por tanto, la verdad en la confrontación de las ideas. Pero esos desacuerdos no implican que la visión política que subyace a teología política y diritto sea radicalmente opuesta a aquella con la que me identifico. Y me identifico, lo pongo ya encima de la mesa, como teórico y filósofo del derecho que no solo piensa en la filosofía, sino también en el derecho. Empecemos por tres acuerdos. Primero, la defensa del Estado constitucional, democrático y social, el Estado pluriclase, imaginado por los constituyentes italianos y que encuentra en el artículo 3.2 de la Constitución italiana, fuente de nuestro 9.2, su síntesis al tiempo que expresión superlativa. Constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. Esa es una defensa, y creo que este es el sentido de lo que argumenta el profesor Preterrossi, debe hacerse no solo frente a los rivales de derecha, sino también de izquierda, que durante años no solo han recordado las dificultades a las que se enfrenta el Estado democrático y social en un sistema capitalista, sino que han presentado ese Estado como un mero expediente de reproducción del mismo, demostrando escasa fineza en el análisis socionómico y cultural y demostrando no haber leído a Salvatore D'Albergo. Segundo, la defensa de los derechos fundamentales en el marco del 3.2 italiano y del 9.2 español, sustentados en una filosofía de los derechos humanos, que empieza pero que no termina con la prohibición de la tortura, la prohibición de la pena de muerte y la prohibición del genocidio, palanca con la que lograr el cambio político, social y cultural. Cosa bien distinta, como subraya el profesor Preterrossi, de la ideología de los derechos humanos que tiene en su centro al individuo propietario posesivo, el mismo que dio lugar a que Proudhon escribiera sus memorias sobre la propiedad o Marx sobre la cuestión judía, y que es el Homo Europeus en la concepción de Ursula von der Leyen. Tercero, la defensa de un sistema de relaciones internacionales que parte de la importancia de las fronteras, que no deben ser entendidas y no deben ser instrumentos con los que oprimir a los dannati de la tierra, sino antes al contrario, instrumentos con los que hacer efectiva la voluntad democrática frente al poder salvaje de los monopolios que conforman lo que está emergiendo estos días en Europa como el complejo militar tecnológico. Son esas premisas que aparecen constantemente en el libro, aquellas bajo las cuales interpreto, leí teología política y diritto y desde las que debe interpretarse lo que sigue.
Y lo que sigue son diferencias en 3 apartados. El primero tiene que ver con la tríada, quizá cuarteto, de teologías a las que se refiere el autor en el libro. Porque no hay solo teología política, hay también teología económica y hay también teología jurídica. La teología política, perdón por no haber estado esta mañana, estaba banalmente dando clase, que es la ocupación a la que nos quieren reducir, por otra parte, y en la que están avanzando en ello. La teología política ha sido objeto de las relaciones previas, pero creo que quizá, muy brevemente, puedo volver sobre ella destacando que Preterrossi no solo defiende la conexión necesaria de la política con el sentido último, que confluye en un residuo, en una latencia, llamémoslo como queramos, que podemos a lo sumo gestionar desde la construcción artificial, creo que cito aquí ético-normativa, en uno de los pasajes, pero no descuidar, sino que defiende además una posición privilegiada de la política en su relación con ese sentido último propio de la teología política secularizada y que no puede tener ni la economía ni el derecho, ni tampoco, cuarteto, la teología política antipolítica, que en buena medida creo que es teología económica, pero no estoy seguro sobre si hay otros casos. La economía, dicho de otra forma, debe ser economía política, el derecho debe ser derecho político y la política no debe ser despolitizante, como es toda política que aboga por rendirse a la técnica. Esto es así porque solo la política mantiene la conexión con el sentido último, con la teología política. Esto me plantea 2 cuestiones. Ese plus que Preterrossi cree conecta la política con la teología política es lo que nos evita, en buena medida, las cuestiones de fundamento. Pero podemos y debemos evitarlas. Podemos evitar dar un fundamento, lo decía antes, a la prohibición del genocidio, a la prohibición de la tortura, a la prohibición de la pena de muerte, cuando, y ya no es una cuestión teórica, se ponen todos los días en cuestión. Ese fundamento, sea a través de Dostoyevsky o sea a través de Leonardo Sciascia, pasa por los sentimientos morales, pero puede renunciarse a intentar, cuando menos, justificarlos sustantivamente. Son un artificio en el sentido de que son parte del mundo no material, de aquello que está más allá de la física, de la metafísica, pero son absolutamente imprescindibles. Pero si es así, podemos no compartir el proyecto de la ética constructiva de Nino, de Habermas o de Rawls. En ese caso, el residuo dejaría de ser enigmático y, con independencia de lo histórico, a lo que no estamos condenados, no tienen que ver con el origen violento del poder. Desde esa perspectiva, la primacía de lo político no quiere decir otra cosa que la primacía de la autonomía política enmarcada normativamente y que básicamente desmiente la cooriginalidad, que es una tesis muy alemana de Habermas. La segunda cuestión que me plantea esta tríada, cuarteto de teologías, tiene que ver con, y ahí vuelvo a la filosofía, a la teoría del derecho, con el concepto, con la concepción de derecho que requiere un constitucionalismo abierto políticamente, como el que defiende Preterrossi, y que él sustenta es el positivismo jurídico, al tiempo que, y esta es una parte interesante, pero que me resulta un tanto más misteriosa, triangula con una referencia ambivalente al jus publicum europeum, que, recordémoslo, no es tanto el derecho público comparado interno, cuanto el derecho público de las relaciones internacionales, que es otra cosa en buena medida que derecho visto desde la perspectiva de la mayor parte de los juristas. La discusión acerca de si el derecho internacional es derecho es una vieja y larga discusión, en relación con la cual los, entre comillas, verdaderos juristas, que son los civilistas, que son los privatistas, opinan que no lo es. Dejando de lado esas polémicas entre juristas, si entendemos la cuestión que plantea Preterrossi en el sentido de que nuestro concepto, nuestra concepción del derecho tiene que ser compatible con el Estado democrático y social de derecho, es ciertamente, en ese caso, el jus publicum europeum, ese derecho público comparado interno, pero ese derecho público comparado interno históricamente europeo era profundamente antidemocrático y profundamente contrario
al Estado democrático y social de derecho. Y es el resto de ese elemento antidemocrático el que explica que buena parte de los cultivadores del derecho de la Unión Europea acepten lo que no es la primacía, sino la supremacía del derecho de la Unión Europea, que convendremos es un sinsentido democrático, como Dieter Grimm contra Habermas viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, y que no encuentra su fundamento, esa supremacía del derecho de la Unión Europea, en la construcción cosmopolita kelseniana, sino en la proyección a nivel europeo de la imaginación estatal, en la operación cultural de convertir a la Unión Europea en un superestado que se renueva ahora con el Rearm Europe. Desde esa perspectiva, la Grundnorm kelseniana no es una operación de escamotage de lo político, sino un movimiento necesariamente revelador del non detto antidemocrático que se hace pasar por jurídico cuando es político y que sirve en buena medida para criticar al propio Kelsen, como hace el profesor Preterrossi, no en este libro, sino en una intervención sobre género. Segundo de los puntos de los que quería ocuparme, y tengo que ir rápido, el factor o el triángulo Hobbes, Hegel, Schmitt. Este eje, del que ya se ocupó Roberto, es decisivo, dada la defensa que se hace de la política en tanto que ámbito de la acción humana conectado de forma especial y reforzada con el sentido, con la trascendencia. La lectura que se hace de Hobbes o de Schmitt no es ciertamente acrítica, pero se ve en ellos de forma reiterada, yo diría, esto es discutible especialmente en el capítulo 2, los maîtres à penser de una filosofía política y una filosofía del derecho plenamente políticas. De ahí la importancia que se asigna a la soberanía. Pero sí, como ya indicaba, el objetivo es construir una filosofía política y una filosofía del derecho capaces al mismo tiempo de servir de reflejo y de soporte del Estado democrático y social de derecho. ¿Por qué Schmitt? ¿Por qué no Hegel? No tengo tiempo, porque podría hacerse también, ¿por qué no Kelsen? ¿Por qué no Kelsen? Incluso desde la perspectiva de la teología política, y alguien que conocemos bien en la facultad, que es Carlos Herrera. Carlos Herrera, el jurista, no Carlos Herrera, el de la radio, no, evidentemente. Carlos Herrera, el serio. Carlos Miguel Herrera, el de verdad, tiene una intervención reciente sobre un tema que es un tema enorme y bien conocido, y que nos lleva también a Freud, si queremos, y a la amistad entre Kelsen y Freud y su asistencia a los seminarios de Freud, etcétera, etcétera, pero dejemos de lado por el momento Kelsen porque el tiempo apremia. Heller, en su soberanía, polemiza con Kelsen y en su fervor de esa pasión por demostrar ser el califa en lugar del califa, se deja en buena medida llevar, ¿no? Pero la verdadera carga de profundidad la lanza contra Schmitt. Heller rechaza la sublimación de la soberanía del derecho que propone Kelsen, porque eso impide afrontar de forma adecuada la situación excepcional, los momentos en los que el sistema jurídico, invención humana falible, falla y se requiere o evitar una solución radicalmente disfuncional o se necesita, y esto se trata poco habitualmente, reconstruir el tejido del derecho que ha quebrado definitivamente. No se trata de un momento de cesura, se trata de reconstruir lo que se rompió. Habrá siempre situaciones en las que el cálculo preventivo del ordenamiento jurídico positivo falla, nos dice Heller, y una voluntad debe decidir, y lo dice en francés, selon la exigence de cas, de temps et de personnes. Pero siendo esto así, Schmitt se equivoca al pensar, primer capítulo de Teología Política 1, que el caso interesante y determinante sea el de excepción. La soberanía concierne fundamental y primordialmente las situaciones ordinarias, la ley como sistema abierto a ser moldeado de acuerdo con las exigencias del autogobierno democrático. Soberano, nos dice Heller, es por tanto quien ha decidido el caso normal por medio de la Constitución escrita o no escrita, dado que la mantiene voluntariamente en vigor y continúa a decidir de nuevo. Y solo quien decide en el estado normal conforme a la Constitución tiene el derecho a decidir también en el estado de excepción, eventualmente contra ley. Solo a él puede razonablemente corresponder la decisión última de si una ley debe retroceder frente a la necesidad del momento o no. El momento de excepción, por tanto, no es el momento de la verdad
en que emerge la verdadera decisión a la base de la Constitución, sino el momento en que hay que hacer visible lo que está en juego, evitando la arbitrariedad, reconociendo la discrecionalidad. Y lo que es esencial, y concluyo este punto, es que Heller no insiste una y otra vez en que esa decisión no es una decisión ilimitada, ni siquiera jurídicamente, porque existen, y aquí fluctúa a lo largo de su elaboración, los principios jurídicos fundamentales, que emergen en la práctica moral colectiva, en la práctica social, como emerge la norma de reconocimiento en la versión realmente hartiana de Neil McCormick de la norma de reconocimiento. Último punto, el que da título a la presentación, que hasta ahora con el euro tenía bien poco que ver. En síntesis, sostendré que si somos coherentes con la exigencia de no divorciar la filosofía de la acción, cosa que sostiene el propio Peter Rossi, no debemos centrarnos, estoy pensando en el capítulo 6, en lo que dice Agamben sobre la teología económica, sino en tratar de determinar hasta qué punto el discurso y la práctica institucional elevan a sentido último la vida del hombre capitalista, si se quiere, con Lazzarato, la vida del hombre endeudado. Esa es la definición que se da en varios lugares del libro, esa es la teología económica, esa es, y esa es la razón del título, la religión del euro. Pero el capítulo 6, desde esa perspectiva, a mí me decepciona, en tanto en cuanto gira esencialmente en torno a Agamben. Con todo, Agamben, Giorgio Agamben. Aquí se ne frega. No, chi se ne frega. Di Draghi me ne frego menos que de Agamben. Con todo, respecto a una filosofía que viva en la ciudad, una filosofía que piense en la sociedad, debe ocuparse menos de la forma y más de la sustancia. Por eso, y lo planteo en términos complementarios, creo que es más urgente reconstruir las normas fundamentales del derecho de la Unión Europea, tarea que no están llevando a cabo los juristas, ni siquiera los especializados en el derecho europeo, y los trozos de discurso que encontramos en personajes como Draghi, desde el 6 de septiembre del año 2022, en que ya nos anunció el Real Europe, que el Regno e la Gloria. Si solo nos ocupamos de la forma, corremos el riesgo de convertirnos en filósofos contemplativos. Si esto es así, que el euro se haya diseñado o se haya convertido en toda una teología económica es evidentemente algo que me parece trascendental. Cuando se habla y se hace todos los días de la irreversibilidad del euro y cuando las autoridades que están al cargo de este medio, porque el euro es un medio y no es un fin, afirman que en su defensa harán whatever it takes, que todos conocemos, y que eso será bastante. Y cuando ese medio se defiende con independencia de las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales, entonces estamos claramente ante un fenómeno de fe divorciado de toda racionalidad, divorciado del ámbito de la discusión racional. Ese diseño tiene, en términos jurídicos, una concreción específica. Moneda sana, propiedad privada, esencialmente libre circulación de capitales y libre competencia, que se pueden reconstruir detalladamente y de forma precisa con los instrumentos propios de la dogmática jurídica. Y hay, además, en términos del dramatis personae y de las instituciones, unos sumos sacerdotes de esta creencia religiosa en forma esencialmente de lo que podemos denominar como los pseudotecnócratas pseudopolíticos. Si vemos la lista de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, nos encontraremos que están ahora como técnicos los que antes eran políticos. No es solo Draghi, es Olli Rehn, es el nuestro, es el portugués, etcétera, etcétera. Esos sumos pontífices, esos sumos sacerdotes, son aquellos a los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha quedado muy cerca de asignar el poder de definir sus propias competencias, de ser, por tanto, el soberano. Ciertamente en momentos de excepción, en los que tiene el poder de vida y muerte financiero sobre estados y sobre empresas. Y volverá a tenerlo porque estamos preparando, esto es absolutamente evidente, algo parecido a un quantitative easing militar. Aquí la tarea a la que nos enfrentamos, por lo tanto, creo, no es la de discutir de Agamben, es la de discutir de ese derecho y del discurso filosófico político que le da ropaje y que resulta en parte de la ingeniería inversa del constitucionalismo democrático y social de capovolgere
los derechos fundamentales, identificándolos una vez más con la propiedad privada. Gracias. Muchas gracias. Gracias por cumplir con los tiempos. Tenemos hasta aproximadamente menos 25, menos 20 para el debate, así que os animo a participar. Bueno, empezando por el posible, sí, por supuesto. Grazie. Cosa dire sarebbe tante. La prima relazione, cose, diciamo, dissensi. Per una cosa volevo segnalare due punti. Unità politica organica, no? E qui sull'organico se ne causa, perché la questione dell'organico, dell'organicismo, è pure interessante, però spesso viene letta, come dire, in una maniera un po' semplificata, che mette insieme un po' tutto. Già in Hegel l'organicismo c'è o non c'è. Ricorre delle metafore organicistiche, come è noto, a volte richiama l'organismo, ma insomma ricordiamoci sempre che la filosofia ovviamente cominciano con la volontà. È una concezione volontarista del diritto, una volontà che si specifica. Quindi già in Hegel c'è una problema. C'è un'eredità nella spazzolere, ci sarebbe la questione Gerber, ma insomma ora non si può entrare su questo, però Schmitt ha una nozione volontarista anche del concetto di nazione fondamentale. C'è un fondo prepolitico, un fondo, se si vuole, linguistico, etnico, ma minimale, cioè non è quello che genera, è la politicizzazione, come con lo stato d'eccezione. Ciò che genera l'ordine è la politicizzazione di quei contenuti. Quindi cioè, non è certo l'espressione, come dire, di non è la visione dell'ordinamento giuridico all'organismo, è l'opposto. Quindi io sono... Allora, il concetto di unità politica, tanto in Hegel in una maniera più complessa, quanto in Schmitt in una maniera più riduzionista, più obsiana, certi aspetti, però poi le cose complicate, semmai è una totalità polemica, ma totalità è una cosa diversa. E non vuol dire neppure certamente il totalitarismo, che è una nozione anche storiografica abbastanza. È proprio il tema del totale. Il termine totale torna in una quantità di autori, compreso Gramsci, impressionante. C'è tutta una bibliografia proliferata, Trippel, Forsthoff, ma prima del nazismo, scrivono del totale Stato. Allora, quella è una cosa che va ricostruita, qualcosa c'è. Gali ha scritto un bell'articolo su politica molti anni fa sulle strategie del totale. La matrice, una delle matrici è ovviamente la totale Monty-Python, no? Lunga. Ma io penso che bisognerebbe proprio studiarla come, anche perché ancora c'è come fenomeno di totalizzazione. Anche lo stesso Schmitt, quando parla dello Schmitt, insomma, tutto potete dire, è difficile per Schmitt, perché mi sa di interesse. Alla fine di Weimar incomincia a scrivere sullo stato totale quantitativo, no? Diventa un totale Stato, e poi battere di lì con quindi ulteriori sviluppi verso lo stato totale. Lo stato totale non è nazismo. Lo stato totale, lui dice che Weimar è la totalitazione quantitativa e quindi bisogna rispondere per evitare gli effetti caotici, anomici che prevede, che poi in effetti c'erano, con una totalizzazione qualitativa che comunque non è il nazismo. Poi cade che a quel punto si butta, ma aveva in mente un appunto, quello di cui dicevo oggi, una certa interpretazione del potere del presidente, quindi una torsione, diciamo così, neo-autoritaria, ma all'interno della Costituzione. Totalizzazione significa azzeramento, tendenza, osmosi Stato-società. Tendenza all'azzeramento delle distinzioni fondamentali su cui si fonda lo Stato anche hegeliano, il motivo per cui Marcuse dice quando va al potere Hitler Hegel è morto, per Dio forse, ma cioè non è più lo Stato dei funzionari che dirige la società civile autonoma, relativamente autonoma, politicizzata, no, cioè non è il modello urbanistico.
è una totale compenetrazione nel Novecento legata alla massificazione, anche poi di pubblico e privato, artificio e natura, tecnica, economia e politica, e così via, fino a addirittura la dimensione i biopolitici dicono sempre della politica e della vita. Diciamo. Allora, questo elemento della totalizzazione è molto interessante perché non è ancora il totalitarismo. Tra l'altro, secondo me, oggi la totalizzazione è tornata. Aggiungo piccola Forsthoff è autore dell'ultimo libro di Forsthoff, Lo stato della società industriale degli anni 70, in cui dice qui è tutto è pianificazione, anche la Germania federale, anche la socialdemocrazia, quindi stato pluriclasse, chiamiamolo così. Esagerato, perché poi c'è un lato, non gli piaceva. Io difendo lo Stato federale di diritto, loro lo osteggiavano. Sottolineava però un punto che un po' c'è questo elemento di pianificazione tecnocratica, che un po' c'era, certo, allora sotto un controllo politico, in qualche modo. Quindi, un'altra cosa era molto meglio, bisogna ricordarsi sempre un punto in chiave politica, la repressione finanziaria. Cioè non c'era la libertà di movimento assoluto dei capitali. Questo dal punto di vista della politica economica è decisivo, perché dove c'è libertà assoluta di movimento dei capitali, la democrazia ha pochi margini, diciamo così. Poi, velocemente, il diritto possessivo, io sul possessivo, la tesi di McPherson la trovo, quindi mette troppo insieme. Anche perché in Hobbes c'è tutta la dimensione del riconoscimento, la dimensione della vanagloria, la vainglory, no? Indubbiamente Schmitt è contro l'individualismo e usa anche Hegel è contro l'individualismo, quindi in questo senso li può giocare, e però tuttavia è ostile alla dialettica, e però valorizza il salto qualitativo, la dialettica quantità-qualità, tante altre cose di Hegel, però non c'è tempo di dirle. Quindi vuol dire che poi saranno pure due autori che gli fanno problema per due aspetti, però sono i suoi autori, non so che siano i suoi autori. Hobbes in maniera esplicita, Hegel in maniera un po' più implicita, ma lui stesso dice il mio più grande rammario è non aver scritto una monografia su Hegel, e in particolar modo una monografia su Hegel e Savini. Si aprirà un discorso interessantissimo, facciamo se lui lo sa, e questi sono i due con cui non solo non fanno confrontarsi, ma che sono in qualche modo inglobati nella sua macchina di pensiero. Anzi, la mia tesi è che la verità ha risposto in anticipo alle obiezioni di Schmitt. Cioè, nel senso, esiste lo Hegel di Schmitt, ma esiste pure, chiaramente è una provocazione, lo Schmitt di Hegel, cioè nel senso che Hegel ha individuato una sua strategia in grado di, diciamo, aggirare o risolvere, credo non male, una serie di questioni che poi porrà Schmitt, non solo Schmitt, ma insomma c'è tutti. È chiaro che quella strategia hegeliana funziona sulla base di presupposti di pensiero, metafisici, onerosi, e anche di un contesto diverso, che poi la grande sintesi hegeliana si scioglie, si frantuma, si scinde, diciamo, ovviamente, non si frantuma. Cioè subito nasce una destra e una sinistra hegeliana, insomma, per dire, tenere insieme non era facile, che è il motivo per cui ora Heller, poi io amo Heller, lo adoro. Abbiamo anche ripubblicato all'istituto ora la traduzione della Staatslehre, l'ha fatta la rivista con una nuova introduzione di Enrico Pomarici. Abbiamo partecipato a un libro su Heller che è uscito ora, si chiama Il popolo d'Urano, curato da Pomarici nei Staralaci. Cioè ho scritto un pezzo su Heller e Hegel, diciamo. C'è pure te, quindi voglio dire, lo sai. Cioè, che dire, niente da dire su Heller. Anzi, io tento a metterlo in parallelo a Mottati, due figure rilevanti entrambe, delle differenze, per carità, però. Cioè, non è un problema Heller, però devo dire che la Staatslehre, io la prima volta che l'ho letta mi sembrò comunque un grande tentativo in compiuto di
di replicare la soluzione hegeliana il Novecento fondamentalmente fallito. Perché? Perché appunto le premesse che già erano molto onerose in Hegel, ai tempi di Hegel diventano ancora più problematiche, diciamo così. Dopodiché è vero che rileggendola è un'opera straordinaria che soprattutto può essere usata come un antidoto rispetto a tante stupidaggini, no? Anche si dicono anche sulla nazione, perché lui fa un discorso molto raffinato invece, anche sugli elementi culturali, prepolitici. Cioè, l'idea sua è che l'omogeneità minima di cui parla è un'omogeneità sociale, quindi è prodotta soprattutto con le politiche sociali. E io sono totalmente d'accordo. Poi naturalmente si pone anche la questione degli elementi culturali che sono elementi artificiali, ma sono però, io li chiamo accumuli di artificialità, cioè non è che li crei così tanti la mattina, sono elementi culturali, storici, che necessitano, si accumulano nel tempo e non sono leggibili in chiave astratta, no? O come riducibili a qualcosa di irrilevante, che non conta e non pesa, cosa che oggi si tende invece a non vedere. Questo spiega anche le cose che funzionano, diciamo così. C'è sempre una politicizzazione di elementi culturali, artificiali, storici, ma prepolitici, che gioca un ruolo diciamo anche per il diritto, diciamo, per la validità degli ordinamenti che loro oppressi, diciamo così. Quindi, tuttavia, io mi sono avvicinato a Schmitt attraverso, lo confesso, dico nel libro quello del 96, attraverso il filtro di Mortati, che per certi aspetti viene. Naturalmente però penso che con Schmitt sia impossibile non fare i conti, perché è la radicalità che non è nella proposta, che ho già detto prima oggi, perché è la proposta spesso, è nella capacità di scandagliare, di sviscerare, di scandagliare un po' la vista. Allora, noi possiamo pure pensare che la modernità non sia... Io abbiamo una tesi antipilistica. C'è il decisionismo, ma non è tutto e soprattutto non è riducibile al nichilismo. Questa è anche una differenza rispetto a Carlo Galli, con cui pure condividiamo tantissimo. Lui, diciamo, accenta enormemente il nichilismo, che io dico, momento, va messo. Do una lettura più neo-hegeliana, mettiamola così. Detto ciò, io lo so che erano, insomma, che cos'è Ulisse? Che il moderno è complesso, ma c'ha dentro un po' di tenebra, diciamo così. Ecco, allora Schmitt, tu lo puoi evitare in tutti i modi. E anche il diritto c'era, il diritto moderno, proprio, ma poi forse non solo il diritto moderno. Comunque, limitiamoci alla modernità, stiamo dentro il diritto pubblico europeo. Diciamo che quel nodo, violenza, forza organizzativa, per carità, si trasforma, cioè il diritto è un trasformatore, però è un trasformatore di qualcosa di cui non può fare a meno. E questo, un problemino, un riverbero, ce l'ha sul giuridico. Che non vuol dire che allora non conta niente, non li guidiamo, però vuol dire che bisogna essere sempre un po' avvertiti sui rischi, sui limiti anche che ha. Cioè io non credo effettivamente che il diritto si porti da solo. E questo me l'ha insegnato Carl Schmitt, me l'ha insegnato in maniera urticante, me l'ha insegnato, per dire, nel rifiuto delle soluzioni che propone, però me l'ha insegnato. E questo è il motivo per cui credo che sia difficile uno di fare i conti con Schmitt. Poi insomma, non fare le sue predilezioni, diciamo, però insomma, cose sarebbero tante. Per esempio la questione del fondamento. Allora, lo dico così, per me la filosofia del diritto è più filosofia politica o filosofia del politico, se si vuole, che filosofia. Questo non significa essere moralisti, ma significa che i contenuti morali, etici, diciamo, morali, che però per me sono mediati dalla dimensione dell'ethos, cioè per me diventano rilevanti per l'ordinamento nella misura in cui fanno parte di un ethos, cioè di una dimensione collettiva per quanto, diciamo, pluralizzata, ecco.
Allora, se è così, ne deriva una conseguenza, e cioè che è la politica, in senso ampio, come luogo della lotta egemonica, il passaggio attraverso cui contenuti etici, ma anche diciamo, legati a interessi, anche economici, per questo, diventano egemonici, diventano prevalenti, un po' come dice Mortati, e determinano un ordinamento, cioè diventano poi giuridici. La veste giuridica, che è rilevantissima, la forma giuridica, che non è una sovrastruttura e basta, è però comunque il risultato di una, diciamo, di una lotta egemonica. Anche la Costituzione alla fine esprime l'egemonia. La Costituzione è un principio naturale, si spera anche in maniera formalistica e basta, anche essere un po' effettive, e quindi vuol dire che non è, adesso l'egemonia non è una cosa che ogni giorno ci si alza e cambia, è una cosa, insomma, che dovrebbe avere sua relativa eternità, no? Diceva Hobbes, no? La Costituzione capisce alla relativa, questo è il problema. Sulla teologia economica, allora, il capitolo A, che è quello che mi ha costato più fatica, perché l'ho riletto tante volte, l'ho riletto anche, sono stato per carità di un po' perché sapevo di essere un pochino così, di essere sempre un po' mosso da uno spirito polemico, di Foucault. Quindi me lo sono riletto attentamente più volte. È però comunque un capitolo su Foucault, gli ordoliberali, e anche a Gamber. E per me l'opera di Gamber è comunque importante, che non si vede, infatti è già parte della critica, però è una critica che riconosce la rilevanza, diciamo così. Giorgio pensato questo. Dopodiché l'unto della tecnica, io lo chiamo simpatico, figuriamoci, però diciamo che il compito dei filosofi è quello di pensare le radici ultime, profonde. Cioè io credo che capiamo di più la sacralizzazione dell'euro, della tecnocrazia, di più se attraverso anche Agamben, attraverso Schmitt ovviamente, attraverso anche Foucault per carità, attraverso la critica di Foucault. Foucault ha avuto un enorme merito di beccare gli ordoliberali. Poi come faceva lui, prendeva anche, dopodiché non è che li conosceva benissimo, tanto che insomma c'è un po' veloce su certe cose, si è fatto tutto il lavoro, no? Anzi, di recente sono usciti i cattivi, lo diadevi Manzanini, poi devi la testa, è uscito anche l'inglese, anzi prima l'inglese, poi c'è l'italiano e altri. Insomma, c'è, così come altrove, è stato fatto un lavoro grosso, perché a lungo gli ordoliberali sono stati imparati, in Italia è molto particolare. E cioè la formula dell'economia sociale di mercato, che è grande, no? È stata usata per non capire l'ordoliberalismo, per dire ma è una cosa tanto bella perché è un'aggiunta di socialità al mercato che lo limita. No, è l'idea che l'unica inclusione sociale possibile è attraverso il mercato. Appunto, la formula anche della Merkel, no? La democratie Markt control. È una cosa un po' diversa. L'economia mista, lo Stato keynesiano, lo Stato pluriclasse keynesiano. Infatti, Eugen, grande personaggio, e effettivamente c'è stato un momento di convergenza, alla fine di Weimar, di convergenza tattica tra gli ordoliberali e Schmitt, che erano molto diversi, perché Schmitt dice Stato forte, economia sana, lui per lui l'economia non conta. Perché anche quando conta è perché diventa una teologia, o diventa un'ideologia. Però non lo dice la Confindustria. Come? Lo dice la Confindustria. Sì. Tu stai dicendo la economia me ne frega, però vado a dire alla Confindustria sì, non è irrilevante. Figurati, ma lui voleva un ordine gerarchico, economico gerarchico, molto non lontano però da quello degli ordoliberali che si è poi realizzato nella seconda guerra mondiale nella Germania Ovest e oggi nell'euro, nell'eurozona. Poi anche ne fa un discorso, cioè il discorso è una relazione impegnatissima, più interessante. Poi dirò perché comunque c'è un punto in cui si differenziano radicalmente, che ha a che fare con una cosa di vita che è importante, ma in cui lui dice, insomma, il problema sono queste masse.
sono sistema di masse. Le masse, questi non credono più in Dio. Lo dice così, e si sono convinti che hanno messo al posto di Dio lo Stato democratico. Lo Stato, si sono convinti che con lo Stato si possono complicare. Questo è un problema. È un problema per l'economia, perché non è vero che c'è stato il momento Polani, la guerra è stata frutto del libero scambismo, della protoglobalizzazione. No, il mercato funzionava perfettamente. La guerra è frutto di queste masse, di questo statalismo, della pretesa di governare l'economia, questa eteronomia. Bisogna usare lo Stato e lo strumento giuridico attraverso l'iperregolazione. Con i neoliberisti americani, con la deregulation, soprattutto nella prima fase, per proteggere il mercato dalle masse. E poi per dire delle cose divertenti, perché dice il marxismo, sì, ma il marxismo è un nemico, ma il peggiore è Keynes. Ce l'aveva con Keynes, lo odiava. Sì, l'Unione Sovietica mo stanno a fare una cosa, credono di fare appunto la teologia politica. E in effetti non succede, insomma, la spinta rivoluzionaria, però vedete, stanno già facendo la pianificazione tecnica, poi non funzionano bene, finiranno con noi. La sostanza è quella, cioè anche loro credono nel privato dell'economia. Sbagliano, come non hanno capito come si fa a raggiungerlo, si sono messi in testa di fare la pianificazione col partito, falliranno, troppo già pure ragione, sostanza. Però non sono il vero pericolo, invece quel Keynes, che sarebbe pure un liberale, quello è pericoloso per davvero, perché quello sì il mercato, però lo vuole orientare, e questo è collettivismo. Sta arrivando fino a noi, perché quando Cassese dice che la Costituzione italiana, la Costituzione economica dell'Italia fino al 92-93, quando con un colpo di Stato l'hanno cambiata, lo dice lui, non dice colpo di Stato, lo dice l'abbiamo sostituita, avete chiesto. Era collettivista, lo Stato italiano era uno Stato collettivista, c'era il collettivismo fino al 92, e c'era anche lo Stato parallelo delle partecipazioni statali, Stato parallelo, cioè due stati, che mi sembrava che noi avevamo avuto, e abbiamo forse ancora, uno Stato parallelo diverso, che lo ha fatto le strade. Quindi è questa impostazione elitistico, però ormai è diventata oligarchica, tecnocratica, è a radici antiche ed è a mille regole. Nel gius pubblico europeo. Però nel gius pubblico europeo è una cosa diversa, perché il gius pubblico europeo comunque è fondato su politica. Cioè lì io sono meno d'accordo, perché, cosa voglio dire? Su questo sulla posizione di Maurizio Ferrari. Lo Stato costituzionale del secondo Novecento, storicamente è certamente un uomo credibile, ma sarebbe, lui lo dice criticando il suo maestro Paolo Flossi, inconcepibile, senza la storia precedente delle trasformazioni, ovviamente, diciamo dello Stato moderno, Stato assoluto, Stato di diritto, una serie di trasformazioni. E io sono abbastanza d'accordo, perché pensare che lo Stato costituzionale è, come dire, un'autofondazione dal nulla, senso. Naturalmente è una grande novità, perché convergono il cattolicesimo sociale, la tradizione socialista, tante cose, però non è che c'è il grande teorico è Mortati, in fondo, che fa il propuscolo su Weimar per fare la legge con lei. Ha un ruolo decisivo nell'Assemblea Costituente e poi a volta della Commissione del 75. Cioè, è come dire, una figura determinante ed è il teorico della Costituzione materiale. Scrive appena promulgata la Costituzione un testo di divulgazione, di alta divulgazione, che è stato anche pubblicato una parte, in cui prima spiega la Costituzione, ma prima c'è tutto un lungo saggio sul potere costituente, in cui fa vedere tante cose, le matrici culturali, la libertà, per lui è una libertà che ha origini cristiane, ma è una tesi non confessionale. Insomma, è la dignità, diciamo, lega la dignità e la libertà. Allora, tutto questo mi porta a dire, lo ius pubblico europeo che cos'è? È il nesso, la visione del nesso tra interno ed esterno. E la sovranità, da questo punto di vista, per me non può essere rimossa. Perché la sovranità è una questione decisiva. Anche oggi, naturalmente, come dice Grimm, subisce delle trasformazioni nello Stato costituzionale diventa latente, però attenzione,
latente non significa assente. Questo è il punto. Tanto che in determinati momenti può riattivarsi. E comunque la questione, che poi è la questione, io la sovranità per me è questo, al di là che la sovranità popolare, quindi comunque è fondamento, ora di qualcosa, per me sovranità democratica e costituzionale ovviamente. E poi è la questione dell'esistenza politica di una collettività e della sua indipendenza. Infatti andare a chiedere a palestinesi non vogliono sovranità. Che non significa che non hai dei vincoli o non sei in rapporto con gli altri, però significa che tu hai innanzitutto un tuo vincolo interno che ti consente di avere poi un rapporto con l'esterno che non è di totale subalternità, che è quello dell'Italia non c'è. Poi gli paesi europei. Allora, questa questione della sovranità costituzionale per me la puoi tirare come vuoi, ma non scompare, è decisiva. In questo senso siamo eredi dell'Unione Europea, e poi naturalmente dal punto di vista, come dice il MIT stesso, della sua configurazione storica è saltato, nel senso che per esempio che anche i teorici delle relazioni internazionali, cioè la società anarchica, alla fine che fanno? Prendono il paradigma del diritto pubblico europeo, diciamo formalizzandolo, no? Desostanzializzandolo il più possibile e anche destorizzandolo, e tendono a proiettarlo sul mondo. E già comunque è meglio di una posizione unilateralista per cui dice ci siamo solo noi, almeno c'è il pluriverso, c'è la pluralità, gli altri esistono. Perché a livello internazionale per me l'obiettivo primo è trovare un modo spirente per cooperare, possibilmente, ma intanto un modo spirente, perché l'alternativa se no è la guerra totale in cui c'è il bene assoluto che si contrappone a un presunto male assoluto. Come finisce? Con la distruzione di tutto. Non mi pare una grande prospettiva. Cioè la sovranità, intesa in questo senso, ci serve anche a, come dire, essere consapevoli di noi, ma anche a riconoscere la legittimità degli altri. Perché altrimenti chi è che non riconosce la sovranità? Per esempio gli Stati Uniti, nella loro logica imperialista, soprattutto i neocon, la ipersovranità che è solo la propria, delegittimando quella degli altri. Questo è una torsione inaccettabile e che porta anche a disastri. Allora io preferisco una sovranità tra pari, relativamente. Muchas gracias.